Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva microclase. En este caso vamos a ver la línea de tiempo. ¿Cómo se construye correctamente una línea de tiempo? Vamos a empezar viendo en realidad cuáles son los errores más comunes en la construcción de las líneas. Bueno, acá tenemos representada una línea de tiempo que tiene algunos problemas de construcción. En principio está un poco desprolija porque se hizo sin regla, pero ese no sería el problema principal en este caso. Vamos a ver que se eligió la unidad de tiempo en años para representar y que no están todos los años presentes en este caso. Esto suele ocurrir porque a veces nos dejamos llevar por los acontecimientos que tenemos que incluir en la línea y le damos más importancia a ciertos años sobre otros porque tienen más acontecimientos, ocurrieron más acontecimientos en esos años. Pero en realidad la duración de todos los años fue la misma, independientemente de cuántos acontecimientos hayan ocurrido. Entonces todos los años tienen que estar representados. Otro problema que encontramos es la duración de los años. Aquellos años que están representados no tienen la misma duración. Por ejemplo, acá tenemos 2 años. Vamos a ver que el primer año representado tiene una extensión y el otro es bastante más chico. Estos errores, estas irregularidades que encontramos en la construcción de esta línea de tiempo, llevan a que esta línea de tiempo sea engañosa, que no cumpla con la función que tiene que cumplir. O sea, que no nos brinde información clara sobre los procesos que pretende representar de manera rápida. Entonces, si por ejemplo yo le preguntara a mis asistentes cuál es el periodo más largo en esta línea de tiempo, ¿qué dirían? Antes del jardín. ¿Cuál? Antes del jardín. Bueno, bien, porque visualmente el periodo más largo es este. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a ver con detalle, vamos a ver que este periodo es mucho más largo. Acá tenemos aproximadamente 5 años, 4 años, 5 años, y en este tenemos 22 años. Entonces, como esta línea tiene problemas de construcción, en apariencia este es el periodo más largo, cuando eso en realidad es erróneo. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es ver cómo construir correctamente una línea de tiempo paso a paso. El primer paso para construir correctamente una línea de tiempo es elegir qué unidad de tiempo vamos a utilizar para representarla en la línea. Para eso tenemos que tener en cuenta qué proceso o qué periodo vamos a querer representar. Quizás nos convenga, si es muy largo, usar milenios, o si es largo pero no tanto, vamos a usar siglos. Podemos usar décadas o lustros, que son conjuntos de 5 años. Años, días, ¿sí? Eso siempre tenemos que pensar en función de lo que vamos a querer representar. En mi caso, voy a querer representar la Edad Media, ¿sí? Para eso voy a ver cuánto dura esa edad. A ver, gracias asistente. Ajá. Bueno, muy bien. Teniendo en cuenta que la Edad Media es un periodo que dura aproximadamente 1000 años, me parece que sería bueno representarlo en siglos. Muchas gracias. Bueno, el segundo paso entonces es decidir, una vez que elegimos la unidad de tiempo, qué cantidad de espacio, ¿sí? Qué extensión de espacio vamos a dedicarle a cada unidad. Cuando decidimos cuando tomamos la decisión, tenemos que mantener esa decisión a lo largo de toda la línea para evitar ese problema del que hablamos antes, de que las unidades de tiempo tienen distintas extensiones. En este caso, como decía, como es un periodo de 1000 años, me conviene utilizar siglos, ¿sí? Y yo he decidido que cada siglo, representar cada siglo en 10 centímetros. Asistente, por favor. Un siglo es igual a 100 años y en mi línea de tiempo van a ser 10 centímetros para que ustedes lo puedan ver bien. Bueno, vamos a empezar a construir. Asistente, por favor, la regla. Asistente, la regla. Bueno, hay alguien que se va a quedar sin play. Muchas gracias. Bueno, este es un elemento muy importante a la hora de armar la línea de tiempo.
Vamos a trazar la línea. ¿Está derecha, asistentes? Y sobre ella vamos a ir trazando las distintas unidades de tiempo que elegimos. Bueno, así nos quedó entonces la línea de tiempo perfectamente construida. Vamos a pasar a poner los siglos en cada una de las marcas. Asistente, por favor. A él se va a quedar sin asistente. Bueno, entonces vamos a ir colocando los siglos. Bueno, ahí entonces nos quedaron los siglos incluidos dentro de la línea de tiempo. Lo que tenemos que hacer ahora es ir distribuyendo los acontecimientos o los periodos que queremos representar en esta línea. Bueno, acá vemos marcada ya la Edad Media sobre la línea de tiempo con sus distintas etapas y su fecha de inicio y de finalización. Vamos a ver que donde termina cada etapa comienza la siguiente. Si nos concentramos en la fecha de inicio, vamos a ver que está ubicada más cerca del siglo VI que del V. ¿A qué se debe esto? El siglo V, que comienza en el año 400, transcurre hasta que empieza el siglo VI, en el 500. Entonces, el 476 va a estar ubicado más cerca del siglo VI que del siglo V. Lo mismo ocurre en la fecha de finalización. El siglo XV empieza en el año 1400 y termina en el año 1500, cuando empieza el siglo XVI. Entonces, el año 1453 va a estar marcado justo en el medio de los dos siglos. Entonces, reformulando, ¿cuál es el primer paso? Elegir qué unidades de tiempo vamos a utilizar. Segundo paso, asignarle a esa unidad de tiempo un espacio específico dentro de la línea de tiempo. Tercer paso, construir la línea de tiempo e ir distribuyendo las unidades de tiempo a lo largo de ella. Y como último paso recién, integrar los acontecimientos que queramos representar o los periodos que queramos representar. Pero si pensaban que con esto ya tenían suficiente, vamos a ponerlo un poco más difícil todavía. ¿Por qué? Los pueblos que nosotros vamos a ver a lo largo de este año son todos pueblos muy antiguos que vivieron antes de la fecha en la que se marca el inicio de nuestro calendario. O sea, son pueblos que vivieron antes de Cristo. ¿Cómo podemos hacer para marcar fechas en una línea de tiempo que correspondan al periodo anterior, antes de Cristo? Ahora lo vamos a ver. Muchas gracias. Corta. Bueno, vamos a tener una línea de tiempo entonces y vamos a poner como año de referencia el año 1 después de Cristo, ¿sí? Si eligiéramos, por ejemplo, 5 centímetros para cada año, esto se marcaría de la siguiente manera. El siguiente año sería el año 2 después de Cristo, 3, 4 y así sucesivamente. Y para el otro lado tendríamos que ubicar el año 1 antes de Cristo, el año 2 antes de Cristo, el año 3 antes de Cristo, 4 y así sucesivamente. Es decir que cuanto más alejado en el tiempo, el año antes de Cristo va a ser más alto, el número que marque ese año va a ser más alto, ¿sí? El 3000 antes de Cristo está más lejos en el tiempo que el 1000 antes de Cristo. Esto es una dificultad mayor a la hora de construir las líneas de tiempo que van a tener que tener en cuenta para no confundirse. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya servido para aprender a hacer una línea de tiempo correctamente y nos vemos la próxima. Hasta luego.